La identidad no se percibe, se construye. Pero, ¿qué es la identidad? ¿Qué tan estable y cambiante es la identidad de alguien? En principio, la identidad es la relación que toda entidad mantiene consigo misma. Esta afirmación supone dos problemas. Por un lado, todo yo presupone un otro, porque yo soy lo que el otro no es. Por otra parte, no todo lo mío es propio. No todas las características de mi identidad son propias de mí. Por ejemplo, yo soy argentino, pero porque existieron otros argentinos con los cuales crecí, compartiendo un conjunto de experiencias culturales. Entonces, la identidad no es aquello que me hace único, ni aquello que me hace distinto al resto. Para Navarrete Casales, la idea de identidad es una aporía o un callejón teórico sin salida, por lo que sugiere la noción de identificación como alternativa. La identificación en sentido psicoanalítico, desde una dimensión teórica no clínica, es un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones. Esto abre otras preguntas. ¿La identidad es solo la asimilación de elementos externos al sujeto? ¿Esta selección es voluntaria? ¿En qué medida está condicionada o impuesta por el entorno? Si nuestra identidad se elabora a partir de las semejanzas y diferencias con los otros, ¿existe algo esencialmente propio en nosotros? La identidad en Toy Story es problemática, porque en la primera mitad de la película, Buzz Lightyear está convencido de ser quien es, no solo por lo que tiene, sino por lo que piensa. Se anuncia como un miembro de una fuerza al servicio de la Alianza Galáctica que se enfrenta a la amenaza del malvado emperador Zorg. Este discurso se sostiene hasta que descubre que es un juguete. A la franquicia no le interesa explicar cómo los juguetes desarrollan una conciencia o un lenguaje. Lo inquietante de Buzz es que él cree lo que dice. Él es lo que recuerda de sí mismo. Tiene una identidad establecida en base a una memoria construida a partir de recuerdos falsos de hechos que nunca pasaron. Pero esto no lo hace menos sujeto. Debemos ahora considerar qué se significa por persona. Un ser pensante dotado de razón y que puede considerarse a sí mismo como él mismo, como una cosa pensante en diferentes tiempos y lugares, lo que tan solo hace en virtud de su tener conciencia, y hasta el punto que ese tener conciencia pueda alargarse hacia atrás para comprender cualquier acción o cualquier pensamiento pasados. Hasta ese punto alcanza la identidad de esa persona. Es el mismo sí mismo ahora que era entonces, y esa acción pasada fue ejecutada por el mismo sí mismo que el sí mismo que reflexiona ahora sobre ella en el presente. La situación de Buzz Lightyear es, sin embargo, más cartesiana. Hay un sujeto en tensión con una realidad que no puede conocer, engañado por lo que cree saber. De lo único que no puede dudar es que piensa. Pero Buzz no está pensando realmente en su situación. No reflexiona sobre quién es, sino hasta que descubre que es un juguete. Woody se lo dice varias veces, pero no es la palabra del otro, sino la imagen de sí mismo o de un otro visualmente idéntico a él, la que derrumba sus propias creencias. Pensándolo en términos del psicoanalista francés Jacques Lacan, aquí, en el lenguaje, tenemos el inconsciente. Cuando Buzz habla, no habla él, sino que es hablado por el lenguaje. El inconsciente es el discurso del otro, dijo Lacan. A partir de un discurso preestablecido, Buzz Lightyear se constituye, en principio, como sujeto, aunque ni siquiera llega a ser eso todavía porque no tiene conciencia de sí mismo como tal. Él cree que es un guardián espacial, y esta creencia no supone ningún problema en su forma de relacionarse con la comunidad. Hasta ahora, identidad y sujeto parecen palabras intercambiables. La teoría psicoanalítica de Lacan nos permite pensar estos dos términos por separado. Acá es importante considerar lo siguiente. Para Lacan, el sujeto existe mucho antes de que exista el individuo concreto de carne y hueso. Lo explico así: antes de que yo naciera, ya estaba existiendo y ya estaba siendo nombrado por mis padres. Es decir, esa cosa hecha de tejido blando gestado en el cuerpo de una mujer ya era yo, aunque yo no estaba haciendo nada. Reconozco que es un ejemplo muy problemático, pero esto es solamente una imagen para continuar el análisis. Buzz Lightyear ya era Buzz Lightyear antes de que llegara a la habitación de Andy, incluso mucho antes de que las máquinas de una fábrica ensamblaran sus partes, porque antes existía un significante.
Buzz Lightyear, un nombre elegido por un equipo de marketing que además pensó en las características e historia del personaje, incluso un lore que les permitía fabricar los artefactos, aliados y enemigos del Guardián Espacial. Alguien puede decir entonces que la esencia, entre comillas, de Buzz Lightyear fue producida por el equipo de marketing y mágicamente se transfirió a cada juguete que respondiese a la imagen de Buzz Lightyear. Pero para mí, por el momento, tiene más sentido decir que los sujetos de Toy Story fueron efectos del significante. Por las dudas, repasemos qué quiere decir significante y significado, retomando la idea clásica del lingüista Ferdinand de Saussure sobre el signo lingüístico. Todo signo se compone de dos partes: significante y significado. El significante es la expresión material del signo y el significado es el concepto asociado al significante. Por ejemplo, esta palabra, el significante es gato y el significado es animal felino pequeño doméstico de 4 patas. Hasta ahí todo bien. Ahora, supongamos que estamos leyendo un cuento de Julio Cortázar y nos topamos con esta palabra. Conocemos el significante, cronopio, pero no el significado. Con la información que nos ofrece el cuento, es decir, en relación a otros significantes, empezamos a asociar arbitrariamente el significante a otros. Si bien el sujeto es efecto del significante, esto no significa que sea una unidad cerrada, completa e invariable. El sujeto, según Lacan, es un sujeto escindido y esto lo explica a partir del estadio del espejo. Lo resumo de esta manera. Un bebé que aún no es capaz de caminar o ponerse en pie puede reconocerse en el espejo, pero la imagen que le devuelve la superficie es, por así decirlo, más perfecta y entera que el propio bebé, quien asume que esa imagen plena que tiene delante responde a él. El yo se precipita. Yo soy Julián porque me veo en el espejo y me reconozco en la imagen de Julián. Continuando con la película, Buzz Lightyear cree que es Buzz Lightyear porque se ve a sí mismo como Buzz Lightyear. En el momento en que se presenta al personaje, la pantalla nos muestra cómo él mira al mundo a través de su propia imagen, en un sentido literal. Su rostro se refleja en la cara interna de la superficie de su casco. Él se relaciona con los demás a través de esa imagen que ha adoptado como propia, hasta que ve por televisión su propia imagen en una publicidad. Mejor dicho, cuando él es consciente de que no es un astronauta, sino un juguete que no puede volar, una carencia que contrasta con la imagen plenipotente del significante Buzz Lightyear, un guardián espacial que puede volar y utiliza un láser. Buzz entra en crisis y lo primero que hace es saltar hacia una ventana para demostrarse a sí mismo que es quien es, y fracasa. Buzz se deprime, ha perdido todo propósito y sentido de vida. Lo que es está separado de lo que el lenguaje le dijo que era. Allí, en el peor momento, interviene Woody, diciéndole que es un juguete fantástico, que es un objeto de deseo superior al vaquero con cuerda. Una vez aceptado este hecho, y aunque parezca una paradoja decirlo, Buzz vuelve a ser quien siempre ha sido, un héroe dispuesto a arriesgarse por los demás y que no retrocede frente a la situación más adversa. Mi intención no es aplicar la teoría psicoanalítica de Lacan al análisis de Toy Story, sino problematizar a Buzz Lightyear como personaje, porque el filme nos muestra a alguien que tiene un lenguaje, una conciencia y una identidad completamente establecidos desde cero. No es un sujeto por hacerse en la misma medida en que los seres humanos se van realizando. Esto nos permite apreciar la dimensión existencialista de esta obra. Los juguetes son producidos y arrojados al mundo con el único propósito de ser el objeto de deseo del gran otro que es el niño. El deseo del juguete es ser el eterno objeto de deseo de los otros, o sea que el juguete no está definido por su potencia, sino por su carencia, por lo que no tiene. Y lo que no tiene es un niño con quien jugar. En Toy Story 2, la trama consiste en rescatar a Woody de un coleccionista. En esta secuela, Buzz dice esto: un juguete me enseñó que antes que nada la vida no tiene sentido si no eres amado por un niño. Estoy aquí para rescatar a ese juguete, pues creo en sus palabras. Cuando uno crea un juguete, no piensa en lo que puede hacer, sino en la falta que puede llegar a hacer. Buzz Lightyear existe porque hubo una necesidad de producir aquello que existía en el lenguaje, pero no en el mundo. Sin embargo, que exista un mercado que lo haya producido no limita el sentido de su existencia ni su identidad. Una vez que entiende que nada de su historia como héroe ha sido tal, Buzz redefine su identidad y reorienta su deseo. Para Lacan, el psicoanálisis no se trata de adaptarse a la realidad ni de modificar comportamientos, sino de experimentar en uno mismo los poderes de la palabra. Buzz no cambia sus hábitos ni sus cualidades. Él es más sí mismo que nunca,
aunque no existe una mismidad esencial a la que aferrarse. Es el eco de un significante heroico que en el presente parece arcaico y fuera de lugar, pero es el que hace posible que Woody pueda ser salvado para volver con Andy. Aunque en realidad el conflicto principal se produce porque Buzz, sin quererlo, destrona a Woody de su lugar indiscutido como el mayor objeto de deseo de Andy, pero esto, si ustedes desean, lo exploraremos en otro episodio. Concluyo este capítulo con unas palabras de Beatriz García. El lugar del analista no es saber en el lugar del paciente, sino ayudarlo a escuchar en el torrente de ideas más o menos casuales que trae aquellas que parecen resonar más allá de la mera información o comunicación. En el lenguaje humano, a diferencia del lenguaje animal, no se trata de comunicación. Más allá de lo que quiero decir, digo algo que no sé. Hay algo opaco en la propia palabra que el analista puede hacer resonar. Desahogarse, contar los hechos, no es lo mismo que hacerse una pregunta sobre el propio sufrimiento. Es necesario llegar a reconocer que me falta una palabra para decir mi sufrimiento, que lo que sé no es suficiente. En un análisis no se trata de verificar los hechos, que supondría quedar encerrado en esa versión de mi propia historia que ya tengo, sino de poder ir más allá. Al infinito y más allá. Esta es la gran frase de Buzz Lightyear. Ahora, ¿qué es el más allá o cuál es su más allá? ¿Acaso se trata de lo real que el héroe quiere conocer y no puede?